para trabajadores afiliados. Presenta Mi Verdad. Según las cifras de Paternitas, 7 de cada 10 hijos de quienes están en las cárceles termina delinquiendo. Nuestros hijos son lo que nosotros les hemos permitido ser, siendo entonces responsables directamente de los actos buenos o malos que desarrollen en su vida. Mi nombre es Enrique Fuentes y tengo 42 años. Hice 12 años de condena por robo con homicidio y ahora estoy cumpliendo 20 años en la cárcel de Rancagua por violación. Y esta es mi verdad. Mi verdad. Siempre me gustaron las mujeres morenas y cuando la vi por primera vez algo me pasó que me volví loco. Empecé a rondarla cada día para verla. La deseaba y quería tenerla, pero sabía que la vida no siempre me había dejado tener lo que yo quería. Lo único que hacía era pensar en ella. Todo el día me daba vueltas en la cabeza. Es que su imagen era como una obsesión, un placer, un deleite, su cuerpo moreno, su belleza. Nunca antes había visto a una mujer de color. Yo creo que por eso fue que me impresionó tanto. Empecé a tener pensamientos que me excitaban, porque la veía solita, indefensa, vulnerable. A los 17 años ya era ladrón. Me gustaba robar porque podía tener las cosas fáciles y plata para comprar lo que quisiera. No le íbamos a hacer daño a nadie y no pensé que el destino podía cambiar mi vida tan repentinamente. Están todas las monedas de la caja fuerte. O sea que esta guasa son muchas lucas. Son millones, compadre, millones de pesos. Yo tenía mujer y un hijo de 2 años que mantener. Además vivía con mi familia, donde mi abuela, y tenía que ayudarla de alguna forma, porque ella era muy buena conmigo. ¿Tanto tiempo, cabrón? Yo estaba en otra y no dije nada en mi casa, porque no me gustaba involucrar a mi familia en mi trabajo. Mariana era muy parada en la hilacha y no le gustaba que yo robara. Pero no me quedaba otra, porque había muchas necesidades en la casa y como yo era el hombre tenía que responder por mi familia. Es un regalo. Ay, no. Gracias. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Bien y tú? Bien. Para que empiece a preocuparse de usted y no tanto del niño chico. Mi tío Manuel era un chanta. Le iba bien con las mujeres, porque las conquistaba con regalos y diciéndole cosas bonitas. Ay, no quiero ir al tiro. Él se hacía el amable con todas y era capaz de cualquier cosa para seducirla. ¡Es una crema! ¡Ay, qué rico el olor! Me encantó. Voy a empezar a usar al tiro. Gracias. Mi tío acostumbraba a hacer esas cosas frente a las mujeres. Cuando empezó con regalitos a Mariana, me di cuenta que algo quería con ella y eso me ponía celoso. Aunque a veces creía que eran rollos míos, por lo menos hasta ese momento. ¿Un cafecito? Bueno, Ya. estaría bueno un cafecito. Vengo al tiro. Oye, ¿viste que está simpático? Qué lindo. Es bonito como todos los hombres de la familia, pues. Obvio, pues. ¿Y tú eres mi tío abuelo? Ese día tuve como un presentimiento de que algo podía fallar. Pero como necesitaba la plata, seguía adelante nomás. Tenía que hacerlo, porque con toda esa plata le iba a dar una mejor vida a mi familia. Ese día cambiaría mi destino. Nada presagiaba que algo pudiera salir mal. Todo lo contrario. Habíamos planificado todo y la idea era que yo quedaría con mucha, mucha plata. El hombre que trabajaba ahí era conocido en el barrio y todos sabíamos que era re buena persona. Un trabajador nomás. ¡Ya, viejo! ¡Pasa la moneda! ¡Pasa la moneda, te digo! ¿Me disparaste, weón? ¿Se me salió? ¿Cómo se me salió, weonado? Parece que te lo echaste, weón. Bueno, se me salió, ¿y qué tanto? ¿No tenéis para qué? Weón, no. Ya no importa, llevémonos la plata y vámonos. Pues el viejo tiene la clave de la caja fuerte, weón. Puta, que sabía que no tenía que venir por la cresta, nos van a cagar. Nadie nos va a cagar, weón. Vámonos. Weón, ¿y qué querés dejar al viejo muerto ahí, weón? ¿Qué querés que me lo lleve para la casa y nos pillen? ¡Nos pillen! ¡No sabes si vos le disparaste, mierda! ¡Ya, cálmense, vámonos, cálmense, vámonos! ¡Vamos! ¡Vale, weón! Estábamos tan asustados que no pudimos robar ni un peso. La idea era robarle porque necesitaba la plata. Ahora mi gran preocupación era que no me pillaran y que en la casa no se dieran cuenta. No quería que me involucraran en el robo
porque eso me podría privar de mi libertad y yo odiaba estar encerrado. Me preocupaba cómo se iba a mantener mi familia, porque la pensión de mi abuela era muy poca. ¿Qué pasa? Te veo nervioso. ¿Qué tiene? Nada, abuela. Déjeme tranquilo, por favor. Estoy bien. Enrique, están los tiros afuera. ¿Qué pasó? Pasa que me mandó una cagada. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó, Enrique? Fui con el Pedro y con el Seba a la distribuidora de gas. Entramos y íbamos a robar. Y no sé cómo mierda, al Seba se le escapó un tiro y le pegó. ¿No lo mataste, cierto? No, si yo no lo hice, si yo lo vi tirado nomás, estaba muerto ahí y lo toqué. Me van a mandar a la cana por la cresta. No creo, si tú no lo hiciste. Pero anda a hablar con ellos. Te van a interrogar, te van a preguntar y a lo mejor te dejan libre. ¡Anda! No. Enrique, anda. Sí. No. Que haya llegado a ser peor. No, tú puedes ver aquí, ¿verdad? Sí, que haya llegado a ser peor. ¿Enrique Fuentes? Sí, yo soy. Que detenido por asalto con homicidio. A los pocos días nos pillaron. Una vecina del sector que nos conocía nos vio y nos delató. Me condenaron a 20 años de cárcel por el delito de robo con homicidio. La vida me quitaba algo tan preciado como mi libertad. Esta detención cambiaría mi vida para siempre. Me daba pena por mi abuela y por Mariana, pero más me preocupaba lo que iba a pasar conmigo. No me gustaba estar encerrado. Los días se me hacían eternos y echaba de menos a mi abuela, a Mariana y a mi hijo. Ese lugar me llenaba de recuerdos de mi infancia al lado de mi madre. No te dejé acostado. Ya perdiste acostarte. ¿Entiendes? Ya no acostarte. Mi infancia había sido bien difícil, porque nunca me sentí querido por mi mamá. A cada rato cambiaba de pareja y no se preocupaba de que tuviéramos una familia. La soledad y el encierro me hacían pensar en momentos que eran muy dolorosos. Cuando mi mamá no se daba el tiempo para mí y optó por abandonarme en un hogar de menores. Mi mamá no me quería, por eso me botó en el internado cuando tenía 6 años, según ella porque la plata no le alcanzaba. Pero siempre pensé que, en realidad, ella prefería estar con otros hombres. Después me fui a vivir con mi abuela. Ella sí me quería. Igual que Mariana, que me apoyaba en todo, hasta en los momentos más difíciles. Yo estaba enamorado de ella. Así que decidí que nos casáramos, porque era el amor de mi vida y quería estar a su lado el resto de mi vida. Jamás pensé que me iba a casar en la cárcel, ni mucho menos las sorpresas que me depararía el futuro. Tenía la esperanza que para cuando saliera en libertad volviéramos a estar juntos, pero mientras yo pensaba que ella me estaba esperando y sufriendo por mi encierro, aprovechó para traicionarme. Durante este tiempo tu tío me estuvo apoyando con plata y de tanto vernos me enamoré de él. Hace unos meses estamos viviendo juntos. Perdóname por no haber podido esperarte. Un beso, Mariana. Al comienzo ella iba a verme todas las semanas, pero con el tiempo se fue distanciando y yo no entendía por qué. Si nosotros nos amábamos, encerrado como estaba no podía imaginar lo que pasaba afuera, pero luego comprendí. Mi tío era un oportunista que la había comprado con su plata. Había aprovechado mi ausencia para llevarse a mi familia, mi vida entera. Cuando cumplí 12 años de condena, me dieron un beneficio que consistía en que podía salir los domingos en la mañana, pero a la noche tenía que volver a la cárcel. Sabía que tenía que cumplir con esa obligación, porque en caso contrario, perdería ese beneficio y la posibilidad de rehacer mi vida. Mire, todo este tiempo que yo estuve acá adentro me sirvió para pensar muchas cosas. La verdad es que yo he cambiado mucho. No sabes cuánto me alegra oírtelo decir. Ese camino no te iba a llevar a ninguna parte buena, mijito. Además, tú tienes un hijo a quien darle buenos ejemplos. ¿Lo has visto? Sí, está grande, pero sabes, yo creo que no es bueno que todavía vayas a verlo. Por lo menos por ahora, porque tu tío supo que tú salías, ¿m? Y tú sabes cómo se pone con ese carácter que tiene. Mire, sabe que no se preocupe, ¿ya?
Mire, yo todo el tiempo que estuve adentro me sirvió para pensar. Al salir no podía imaginar cómo iba a cambiar mi vida en la calle, ni las sorpresas que me iba a deparar la vida, ni mucho menos que nuevamente el destino me jugaría una mala pasada. Oye, Enrique, ¿si no te acordás de la Cecilia? Sabes que no mucho en realidad, weón. Pero cómo no, si es la hija menor de la señora Adela, ¿de verdad esa señora que vivía en la esquina de tu cuadra? Ah, verdad, tienes razón. Oye, ¿cómo está tu mamá? Ese día conocí a Cecilia y me flechó de inmediato. Me entusiasmé tanto con ella que todas las promesas que me había hecho a mí mismo de cambiar se diluyeron y me llevaron a cometer errores que después lamentaría. No, compa, no, si ya no. Ya, Enrique, no nos vemos nunca, otro más, ¿cuál es el problema? Dale, ¿qué le hace el agua al pescado, hermano? Ya, pero el último sí, nada más. Sí, el último. Vale, salud, ¿verdad? Bienvenido. Gracias. Oye, yo estaba solo hacía años y Cecilia era como un premio que me daba la vida, después de haber pasado por tantas amarguras. Cecilia era bonita, tierna y estaba sola. Mientras conversábamos me daba cuenta que teníamos muchas cosas en común y eso me agradó. Sí, vamos a la casa del